Con la información más importante de este inicio de semana en Televistazo Estelar. El COE Nacional cambió de alerta amarilla a naranja debido a la evolución del fenómeno El Niño. Los detalles de esta noticia los tendremos más adelante. Ahora revisamos los festejos de España tras ganar su segunda Copa del Mundo. Bienvenidos. Los esperamos también en nuestras pantallas digitales, ecuavisa.com y Ecuavisa Play. La Fiesta del Fútbol 2026 es auspiciado por de Kia F2 desde 22.999. La selección española de fútbol regresó a su país y las celebraciones siguen por la segunda estrella dorada. Los jugadores y todo el cuerpo técnico recorrieron las principales calles del centro de Madrid. Teo, bienvenido. Cuéntanos cómo estuvieron esos festejos del nuevo campeón del mundo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Amigos, amigas, sí, arrancamos con toda la algarabía de España, por supuesto, que festeja después de la gran final ante Argentina. El seleccionado español comenzó las celebraciones. Pasaron 16 años para que la Furia Roja dé una nueva vuelta olímpica en el principal certamen del fútbol. Una generación de jóvenes jugadores se consagró como el mejor equipo. En horas de la mañana de este lunes, la selección española volvió a su país. Bajaron del avión con la copa en las manos, se tomaron fotos y con eso se iniciaron las celebraciones con los fanáticos. Luego fueron recibidos por la familia real en el Palacio de Zarzuela y en la tarde las calles de Madrid se pintaron de rojo para recibir a todos los jugadores. 2 millones de fanáticos se congregaron para festejar con los campeones, quienes hicieron un recorrido en caravana por la capital y celebraron en la famosa Plaza de Cibeles, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La alegría fue total este lunes en Madrid. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora. Mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda. No, firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la izquierda! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde.
Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar a los vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie te ha contado. Mucha gente me dijo que yo ni siquiera iba a lograr pasar el casting. ¿Y tú lo creíste? Desde este 6 de julio. ¿Vale la pena soñar? 100%, sí, aquí estamos. La Cito te invita a vivir de cerca el camino que ha recorrido cada candidata a Miss Universo Ecuador. Creo que como toda persona me tocó atravesar diversas situaciones que son las que me inspiran a estar hoy aquí, a dar un mensaje. No existen limitaciones, solo existen sueños y mujeres valientes. Nada es imposible cuando tú abrazas lo que eres y cuando estás segura de lo que quieres lograr en la vida. Un viaje al corazón de nuestras reinas. ¿Qué hay detrás de esta Dalia? Solo por Hackers, 2 de la tarde. Cinco ciudades. Un equipo de lujo. Panchito y lo de Pierito. Y la misión de transmitir la pasión del Mundial. Míralo desde el martes 9 de junio. Tricolores sobre ruedas. Por nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Tatuajes que nunca debes hacerte. El nombre de tu ex, un corazón con iniciales de la que te mandó el psicólogo, la cara de tu jugador favorito. Pero hay un tatuaje del que nadie se arrepiente. El de tu mascota, porque siempre será fiel y estará contigo. Cuando el humor ya no es como el de antes. ¡Esto, policía! Es hora de cambios. Conmigo no contar, yo ya fui fumayo. Oh, sorry, funayo. Lo mejor del pasado regresa en un nuevo formato. Quien sobreviva al toque de queda en la calle se llevará millones. ¡De dólares! No, de sucres. Oh, me encanta. Ni en vivo, ni en streaming. Muy pronto, en todas nuestras pantallas. En realidad, yo compré Ecuavisa. Ya estamos en la calle, escuchando sus denuncias y buscando soluciones. ¿Verdad, Santiago? ¿Cómo va la cosa por Quito? Aquí, reportando en vivo y en directo, pero con el frío de Quito, vea, con la pancita llena y el corazón calientito de su gente. Así es. No, pero no te me distraigas con la comida, Santiago. Ya lo saben, tu voz se escucha a nivel nacional. Porque la comunidad... En contacto en la comunidad, 10 de la mañana, por Ecuavisa. Alerta mundial, alerta mundial. El fenómeno que conquistó al Ecuador llegó a su gran final. El Cholito Forever se despide de la pantalla como líder absoluto de audiencia, con un share del 36% en el capítulo final y más de 11 millones de visualizaciones en Ecuavisa Play, ecuavisa.com, YouTube y todas nuestras pantallas desde su estreno. Por eso, gracias, mi Ecuador. Manos arriba. Robinson, presenta tu plato. Aquí está el seco a la Mar Anthony. ¡Mala fe! ¡No puede ser! ¡Mi mejor amigo! ¡Lo cocinaste! ¿Me prestas a probar un poquito? Y muy pronto... Se viene una nueva temporada de El Cholito Forever.
Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la India! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega. Elecciones 2026. Diana Tamaín renunció al Consejo Nacional Electoral hace poco más de un mes después de que fue destituida de la presidencia de ese organismo. Se anunció una auditoría integral a los 8 años de su gestión. Con ese informe, ella no ha explicado públicamente las razones de su decisión, ni siquiera en su renuncia escrita, que ya fue recibida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 11 de junio, Atamaín fue sorpresivamente reemplazada en la presidencia del CNE, tras 8 años de haber ejercido el cargo, aunque sí conservó la vocalía. En esa misma sesión, la del 11 de junio, se posesionó el nuevo presidente José Cabrera, quien hace pocos días anunció que pidió una auditoría de la gestión de su antecesora. Él aseguró que se trató de una acción rutinaria. Ese es un proceso normal cuando hay un cambio de administración, de tal manera que mi responsabilidad como presidente del Consejo Electoral sería desde la fecha en que fui posesionado para adelante. El CNE también ha preferido evitar pronunciamientos públicos acerca de la renuncia de Atamaín. Quien sí se pronunció a través de su cuenta en la red social X fue José Merino Abad, hasta hoy consejero suplente del Consejo Nacional Electoral y ahora reemplazo oficial de Atamaín. Hoy asumo esa realidad con humildad y con un profundo sentido de responsabilidad, escribió. Mi sincero agradecimiento a Diana Tamaín por el trabajo realizado al frente del CNE y por el trato respetuoso que siempre tuvo conmigo. Particular. Merino ha actuado ya varias veces como vocal principal en sesiones del Pleno del CNE. Por ejemplo, fue uno de los que votó a favor de retirar la personería jurídica al movimiento Construye, pese a que ese mismo movimiento lo había postulado como candidato a asambleísta en el 2023. Para que se haga efectiva la renuncia de Atamaín, tendrá que ser procesada y aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y las garantías de que cualquiera... Ahora, Diana Tamaín se sostuvo en su prolongado periodo en el CNE en medio de una serie de polémicas electorales y políticas que ocurrieron durante los gobiernos de turno, de los cuales sobrevivió incluso a un juicio político por varios cuestionamientos a su gestión electoral. Diego Cuenca nos presenta un recuento de estos momentos. Diana Tamaín ocupó 8 años la presidencia del Consejo Nacional Electoral CNE y su administración, que empezó en 2018, soportó una serie de tensiones políticas con los gobiernos de turno. En el 2020, 2 años después de asumir ese cargo, Atamaín enfrentó el trámite de juicio político por incumplimiento de funciones. En la Asamblea Nacional la cuestionaron por 5 presuntas irregularidades, entre ellas el retraso de los resultados electorales de las elecciones seccionales de 2019, debido a fallas informáticas en el sistema de escrutinio, lo que provocó que los alcaldes y prefectos de la provincia de Los Ríos se posesionen 2 meses después. Sin embargo, el juicio se archivó porque no tuvo los votos necesarios para pasar al Pleno.
En el 2021, a Tamaín le tocó organizar las elecciones presidenciales en plena pandemia del COVID-19, lo que requirió una logística especial para evitar contagios. Y en esa contienda, el candidato Yacu Pérez denunció un presunto fraude por un empate técnico ante Guillermo Lasso. Ambos pidieron el recuento de los votos en Guayas y en otras provincias. El pedido se cumplió parcialmente y Lasso ganó la presidencia. En el 2023 volvió a realizar comicios presidenciales, luego de la muerte cruzada que aplicó Lasso. En ese proceso electoral implementó el voto telemático para 400.000 ecuatorianos en el extranjero, pero la plataforma digital colapsó. Atamaín aseguraba que se trató de un ciberataque, lo que provocó que las elecciones para asambleístas se repitan de manera presencial. En ese mismo proceso electoral se realizó la consulta popular para detener la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, una consulta cuyo trámite demoró casi una década, por lo que Atamaín enfrentó los señalamientos de obstaculizar la validación de firmas que presentaron los colectivos ambientalistas. Ya cuando Noboa era presidente, Atamaín fue cuestionada por la participación de Daniel Noboa en la campaña electoral, sin que éste solicite licencia. Noboa realizó sus actividades proselitistas, encargando la presidencia solo por horas. Atamaín también acogió la propuesta de prohibir que los ciudadanos tomen fotos a sus papeletas luego de votar, bajo el argumento de que grupos criminales querían manipular las elecciones presidenciales de 2025. Antes de irse del CNE, adelantó las elecciones seccionales previstas para el 2027, que ahora serán en noviembre de ese año, con la justificación de un inminente fenómeno del Niño que podría tener efectos devastadores. Seccionales. Correísmo sin casillero. El correísmo dice que presentará candidatos pese a la suspensión del movimiento amigo con el que iba a participar en las elecciones de noviembre. Asegura que organizaciones políticas locales apoyarán sus candidaturas. Ahora, Patricio Díaz analiza si existen reales opciones para que formen parte de los comicios seccionales. La suspensión del movimiento amigo movió el tablero electoral y especialmente al correísmo. Según la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, ya preveían esa situación y otros movimientos sí les abrirán las puertas. Lo confirma el legislador Franklin Samaniego. Existe todavía la posibilidad de poder reestructurar listas en algunos partidos y movimientos y que los candidatos de la Revolución Ciudadana estén en el próximo proceso electoral. Hay organizaciones que lo van a hacer. Eso lo podemos afirmar. No quieren dar los nombres, dicen que pueden ser suspendidos igual que Amigo, pero tienen opciones reales de presentar candidatos. Cuando ya han pasado los plazos de primarias y hasta alianzas, el experto Esteban Ron dice que sí. Es buscar estos espacios en ciertas organizaciones políticas locales o nacionales para que renuncien los candidatos electos y que vaya el candidato de la Revolución Ciudadana, obviamente respetando todo el trámite, porque caso contrario podría ser observado vía apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo al reglamento de cada organización política, la nueva designación de candidato puede delegarse a la directiva y ya no a asambleas generales. Entonces, estas organizaciones políticas tendrán a los miembros de la Revolución Ciudadana como candidatos invitados. Esa es la última y única alternativa que les queda. Y entre quienes están dispuestos a renunciar para llegar a una coalición, está, por ejemplo, la precandidata a la prefectura de Pichincha por el Partido Socialista, Verónica Silva. Anunció que deja su postulación para conseguir acuerdos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que busca la reelección, dice que no se trata de nombres. Porque aquí no estamos hablando ni de Pavel, ni de, qué sé yo, J. Lloret, ni de otro candidato o candidata, Luisa González, por ejemplo. No, aquí lo que estamos hablando es el derecho de los ecuatorianos, en cualquier cantón en el que hayan nacido y en el que voten, de expresarse por una fuerza política. La posibilidad de reemplazar candidatos por renuncia de los electos en primarias se puede dar hasta la inscripción de candidaturas prevista del 2 al 17 de agosto. Una vez inscritos, sus postulaciones son irrenunciables.
Desde la cárcel y mientras participaba de sus audiencias, Aquiles Álvarez decidió que su abogado David Norero sea su precandidato para la alcaldía de Guayaquil. Norero asegura que participará en la contienda con el respaldo del correísmo, con el que ya definieron cuál será la organización política que los acogerá. Sin embargo, prefieren mantenerlo en reserva. Diego Cuenca describe cómo surgió esa decisión. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llegó el sábado a la unidad judicial del Cantón La Libertad para participar en la audiencia de juicio por el caso AAA y aprovechó para decirle a su abogado, David Norero, que él será su precandidato para la alcaldía de Guayaquil. Bueno, el alcalde de Guayaquil lo ha decidido. El día sábado tuvimos una conversación en la que manifestó en que debía continuar con la obra que se ha hecho por parte de él, y de esa forma hemos podido conversar, hemos podido también dialogar en la cárcel del Encuentro, donde también tengo la autorización de poder ingresar por ser su abogado. La precandidatura de Norero será con el auspicio del correísmo, porque Álvarez tomó esa decisión en consenso con el expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, que permanece suspendido, pero ya consiguieron otro vehículo político para participar en la contienda electoral. El vehículo en estos momentos no se puede mencionar ni se va a mencionar porque lamentablemente la persecución que se da y la forma en la que se actúa es mejor esperar. Norero sostiene que Álvarez confió en él por su lealtad, porque durante los 2 primeros años de su administración lo acompañó como secretario municipal y 3 días después de que detuvieron al alcalde, renunció a ese cargo para convertirse en uno de sus abogados, lo que le dio mayor visibilidad. Desde abril empezó a posicionar su imagen en los barrios de Guayaquil, en compañía de Fiorella Icaza, esposa de Álvarez. Ambos recorrían los sectores populares de la ciudad, con una campaña que se denominaba Aquiles aquí está, frase que lucían en gorras, camisetas y murales. Norero también defendió a Álvarez del proceso de remoción que culminó el 26 de junio, cuando el Consejo Cantonal de mayoría correísta votó en contra de que sea removido de la alcaldía. La organización o alianza política con la que participará Norero será anunciada antes del 17 de ese mes, cuando culminan las inscripciones de las candidaturas para las elecciones seccionales de noviembre. La Comisión Ciudadana de Selección ajustó el cronograma del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Si no surge otro contratiempo en ese proceso, el Consejo de Participación designará a esos 2 vocales electorales hasta el 4 de noviembre de este año. La información con Daniela Valencia. Con el desafío de corregir un retraso que roza los 5 años, la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral modificó por tercera vez este año el cronograma del concurso. La nueva hoja de ruta apunta a tener el nombre de los ganadores el 29 de octubre, a un mes que se desarrollen las elecciones seccionales. Estamos aquí para continuar con el proceso. De parte nuestra no va a impedir nada. El reajuste de este cronograma llegó luego de que el Consejo de Participación Ciudadana absolvió varias dudas planteadas por la Comisión. En su pronunciamiento del miércoles, el Pleno dispuso que el concurso continúe y que se convoquen nuevamente a las universidades para la nominación de expertos. La medida se adoptó a pesar de que el concurso ya cuenta con el número de catedráticos requeridos para la elaboración de las preguntas del examen. Sí, tenemos los 7 catedráticos que establece el reglamento, pero tenemos una resolución del Pleno donde nos autoriza tener 7 suplentes. Esto dota de certeza jurídica al procedimiento y blinda ante eventuales renuncias que ya sucedieron en la anterior conformación de los catedráticos de esta comisión. Sí es algo realmente grave lo que se está haciendo. Aquí en este informe tampoco se analiza los efectos jurídicos de la retrotracción del procedimiento. De acuerdo al nuevo cronograma, del 18 al 20 de agosto se realizará el sorteo para la elección del equipo de catedráticos. Los 163 postulantes admitidos rendirán el examen escrito el 31 de agosto. Del 7 al 19 de septiembre se desarrollarán los exámenes prácticos, donde cada postulante tendrá un máximo de 20 minutos para resolver un caso y 15 minutos para exponerlo. El informe final con los nombres de los mejores puntuados se conocerá el 29 de octubre, mientras que el Pleno del Consejo tendrá del 30 de octubre al 4 de noviembre para la designación, lo que supondría la modificación del Consejo Nacional Electoral en la recta final de las elecciones de este año.
Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidarnos, vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie te ha contado. Mucha gente me dijo que yo... Nacional pasa de alerta amarilla a naranja ante la evolución del fenómeno El Niño. La medida se aplica en 17 provincias que históricamente han registrado afectaciones por este evento. Estefanía Arias informa además que el gobierno ya definió un presupuesto para afrontar su posible impacto. Vamos a pasar el día de hoy, a través de resolución de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de alerta amarilla a alerta naranja para las 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. La decisión fue tomada este lunes por el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia, como una medida de prevención de cara a la proximidad del fenómeno del Niño. Fue en mayo de este año que se declaró la alerta amarilla. Sin embargo, el COE se reunió durante 2 horas en el ECU 911 de San Borondón con otras entidades como el ERFEN, INAMI e INOCAR, instituciones que monitorean y evalúan este evento que ya se encuentra activo. La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, confirmó que se definieron 3 resoluciones. Aprobar el Plan de Acción Nacional ante el evento El Niño y disponer su ejecución como prioridad nacional. La segunda resolución, disponer a los miembros del Comité ERFEN de manera quincenal emitir los reportes de actualización. Y la tercera, disponer a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que en coordinación con la Secretaría General de Comunicación ejecute la estrategia comunicacional. El presidente del COE Nacional, Roberto Luque, dijo también que ya tienen el presupuesto para enfrentar El Niño. De cerca de $600 millones que incluye todos los ministerios que ya están actuando preventivamente. Agregó que de los 246 gobiernos autónomos descentralizados, solo 161 entregaron el plan de acción contra El Niño y que de estos 46 fueron devueltos, por lo que les brindarán asesoría en territorio.
El modelo ganador para el Museo Nacional planificó una construcción de un complejo de 44 metros de altura con 6 plantas. Televistazo buscó conocer cómo sus diseñadores van a sortear complejidades técnicas como por ejemplo las reservas en los subsuelos y el mantenimiento de los ventanales. Diego Puente con las características técnicas de este proyecto. Desde librerías hasta un restaurante panorámico tendrá el Museo Nacional diseñado por el estudio Sana Arquitectura, denominado Estratos Vivos, que ganó el segundo proceso de selección este domingo. Es un proyecto de 6 plantas y 44 metros de altitud que el gobierno busca levantar sobre las avenidas Eloy Alfaro y República en el norte de Quito. El inicio de la construcción está previsto, según la ministra de Educación Gilda Alcíbar, para el primer trimestre del próximo año. Según el plano que adjuntaron en la convocatoria, estará coronado por un restaurante panorámico con vista al Parque La Carolina. Tendrá 2 librerías y una videoteca. También una galería temporal y 6 galerías permanentes para exhibir las colecciones nacionales de arqueología, pintura y piezas de la colonia y el siglo XX. Habrá un centro de oficinas, un workspace y también un auditorio. El primer jurado del concurso había hecho observaciones porque este proyecto coloca casi todas las reservas en el subsuelo, en un sector con alta incidencia de inundaciones y humedad. También, dijo el jurado, se exponen a riesgos por sismos. El edificio por fuera está revestido con vidrio y una capa de cerámicas en un modelo curvo. Esto también fue visto por el anterior jurado, que hizo una observación por el gasto adicional que podría requerir, según ellos, el mantenimiento y la limpieza de los ventanales. Televistazo buscó conversar con el estudio japonés Sana para conocer cómo sorteará estas observaciones, sin recibir respuesta. Tampoco hubo atención en la dirección del estudio Acero, los coautores en Ecuador. En el edificio y pisos señalados en la página web solo existen oficinas de abogados. Parte de este proyecto también es la construcción de un bulevar en el lado sur, en el sector de La Pradera, para uso público. El juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización está ya por cerrar su fase testimonial. Patricio Díaz sigue pendiente de cómo se desarrolla este proceso legislativo en la Asamblea Nacional. Patricio, buenas noches. ¿Ya llegaron los comparecientes convocados? Así es, Juan Carlos, de los 4 comparecientes que estaban previstos, vengan acá, únicamente llegó uno, el periodista Álvaro Martín Espinosa. Recordemos que fueron convocados también el exministro de Energía, Antonio González, y el exgerente de CENEL, el funcionario Fabián Calero. Ellos no acudieron, ellos tienen orden de prisión. Tampoco acudió el ministro actual de Infraestructura, Roberto Luque, que fue convocado precisamente por este tema. No llegó. Él envió una carta con su disposición de dar información, pero que correspondía en este caso a la Fiscalía darle su prioridad, decía el ministro de Infraestructura. Pero ¿qué ha pasado durante la jornada de hoy? Pues ha habido un debate intenso entre los interpelantes y los defensores respecto de cómo se realizó esta contratación y qué responsabilidad tiene la exministra de Energía en las alertas que habrían existido, dicen los interpelantes, para que se dé por terminado el contrato con ATM. Eso es lo que han querido en principio los interpelantes, insistir en esta convocatoria o en esta comparecencia, mientras la defensa ha determinado o ha tratado de incidir en que no hay un conocimiento por parte del testimonio respecto de contratación pública. Pero después de esto concluiría la sesión y también esta etapa. Los comisionados pasarán a preparar el informe. Tienen 5 días para preparar el informe que defina si este juicio político pasa al Pleno o no. Y si no llegan a un acuerdo en votación, tendrán que presentar un informe de posturas que también va al Pleno para que el Pleno decida definitivamente si la exministra Inés Manzano pasa a un juicio político para una posible censura. No puede entrar en este proceso una destitución porque es exministra. Únicamente hay una censura que implica que no puede
puede ser funcionaria pública 2 años si es que se llega a dar el juicio político y obviamente si hay los votos necesarios para aquello. Insistimos, hoy concluiría esta etapa en la Comisión de Fiscalización del juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano. Gracias, Patricio, por tu informe desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en esta etapa de sustentación de pruebas que está por terminar en el juicio político en contra de Inés Manzano. En otros temas, Ecuador superó por mucho su meta de financiamiento sostenible. Más de $1.000 millones se destinaron a ese objetivo. Este valor impacta en sectores tan diversos como vivienda, agua potable y agricultura. El gobierno movilizó $1.292 millones en financiamiento sostenible durante el último año, una cifra que supera en más de 4 veces la meta inicial de 300 millones, fijada por la Mesa de Finanzas Sostenibles. ¿En qué se traduce este dinero? En el sector de la vivienda, $500 millones que llegaron del BID y se ejecutan bajo los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, construcción de vivienda de interés social que se ubican fuera de zonas de riesgo climático y con incentivos de rebajas tributarias para quienes las edifican. Para agua potable se destinaron $100 millones a través del Banco de Desarrollo para 11 municipios dentro de la llamada estrategia de resiliencia hídrica. Consiste en la instalación de sistemas de macromedición de agua y la modernización tecnológica y de seguridad informática en empresas locales. Al campo también se destinaron recursos, por ejemplo, a la bioeconomía con los créditos 7x7 y Agrovioleta, que financian directamente la reconversión de cultivos, ayudando a pequeños agricultores a pasar de monocultivos tradicionales a fincas integrales, sostenibles, diversificadas y blindadas, con seguros agrícolas ante eventos climáticos severos. A nivel macro, resalta el bono de biodiversidad por $120 millones, gestionado en la Bolsa de Valores de Quito, enfocado en inyectar capital para el cuidado de las áreas protegidas del país. La huella humana es el resultado final. Además de la obra física en las provincias, el reporte oficial registra un total de 10.076 personas beneficiadas de forma directa al recibir capacitaciones técnicas en finanzas sostenibles, riesgos climáticos y créditos verdes. Tecnología. La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, que se celebra hasta hoy en Shanghái, en China, reúne más de 3.000 exhibiciones tecnológicas que muestran los últimos avances en robótica e IA. Veamos ahora algunas de estas innovaciones, las más destacadas. En el stand de Roviant, una farmacia inteligente atendida por un equipo de robots colaborativos demostró cómo pueden trabajar juntos a la perfección. Desde la recepción de recetas y la clasificación inteligente de medicamentos hasta la dispensación de fármacos. Los robots con diferentes funciones se coordinan mediante un sistema de IA centralizado. Por esta innovación, fue seleccionada como una de las 10 exhibiciones estrella de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, China. Durante el evento, los investigadores también presentaron los avances que impulsan a la nueva generación de robots inteligentes. Entre ellos destacan los modelos de visión, lenguaje y acción, que permiten a las máquinas interpretar su entorno y tomar decisiones en tiempo real, así como los modelos del mundo, capaces de predecir cómo cambiará el entorno antes de planificar y ejecutar una acción. La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial reúne más de 3.000 exhibiciones tecnológicas dedicadas a la robótica y la IA, en una muestra con la que China busca consolidar su liderazgo tecnológico y reforzar su competitividad frente a Estados Unidos. Al volver en Televistazo.
Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidarnos, vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela. La Agencia Nacional de Tránsito estrenó un sistema que permite sacar o renovar la licencia según el último dígito de la cédula, sin tomar en cuenta la fecha impresa en el turno previamente agendado. Este primer día dejó confusión entre los usuarios, quienes ya tenían una cita programada. María Gabriela Carpio recogió algunas reacciones. El turno que tengo aquí. Ronnie Hernández acudió a la agencia de la ANT en San Borondón para renovar su licencia de conducir. Su cita había sido generada hace un mes, pero al llegar se enteró que desde ahora ya no debía guiarse por la fecha impresa en el turno. No me fue tan bien porque imagínese, uno deja de trabajar por venir, pero entonces de vuelta tengo que regresar el día viernes y yo ya tengo el turno para hoy. Su caso evidenció una de las principales confusiones del primer día del nuevo sistema de la ANT, que organiza la atención según el último dígito de la cédula. Es así que los lunes se atiende a los dígitos 1 y 2, los martes las cédulas que terminen en 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Por eso la nueva modalidad alteró los planes de usuarios que acudieron este lunes. No tenía conocimiento. Me acaban de notificar que según el dígito, que por ejemplo el mío es 6 y ven el miércoles. En Quito, las personas con cédulas terminadas en 1 o 2 sí pudieron completar el trámite. Sin embargo, la atención por orden de llegada provocó demoras para algunos usuarios. Yo me confié con que el turno que lo obtuve hace más de un mes, que era para las 10:30, podía entrar y me iban a atender, pero no, tuve que hacer 4 horas de cola, esperar. A las 3 de la tarde estoy saliendo. El nuevo sistema no elimina el registro en línea. Todavía es necesario generar el turno a través de la plataforma virtual de la ANT, donde deberá elegir la agencia y pagar el trámite. Si el pago se realiza por canales electrónicos, puede tardar hasta 72 horas en reflejarse. La Agencia Nacional de Tránsito asegura que el objetivo es reducir la espera, que antes podía extenderse hasta 2 meses, y calcula que la atención en ventanilla demorará entre 20 y 30 minutos. Cada persona puede sacar un turno para obtener su licencia cualquier día del mes. Si mi cédula termina en 1 o 2, puedo sacarlo el lunes, o el lunes de la segunda semana, o el lunes de la tercera semana, o el lunes de la cuarta semana.
De la misma forma para los demás dígitos. Tienen muchas opciones, a diferencia de que antes se anclaba a una sola fecha. Hasta las 2 de la tarde de este lunes, la ANT reportaba 2.294 personas atendidas en 20 provincias, bajo este plan piloto, que se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre. El gobierno no destinó un monto específico para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 que hizo público la semana pasada. Los procesos contractuales y adjudicaciones de contratos del bloque de seguridad se mantienen bajo reserva, como lo explica Paul Romero. En la declaratoria de política pública, la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, publicada la semana pasada por el gobierno, no se especifica un monto para la ejecución de proyectos de inversión destinados al Frente de Seguridad y Defensa. Sobre este financiamiento, el documento de 201 páginas señala de manera general que las instituciones involucradas, como el Ministerio de Defensa del Interior, Relaciones Exteriores, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Riesgos, usarán sus presupuestos institucionales y cooperación internacional. El presupuesto de este año para el Ministerio del Interior, Policía Nacional y SNAI es de $2.236 millones. Para el Ministerio de Defensa y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, 1.846 millones. La Secretaría Nacional de Inteligencia, 69 millones. La Secretaría de Gestión de Riesgos, 20.9 millones. Estos montos son destinados a gasto corriente y compromisos de inversiones plurianuales de las instituciones del bloque de seguridad. Para el asesor internacional de seguridad y ex agente del FBI, César Paz, todo plan estatal debe contar con fuentes específicas de financiamiento para garantizar su eficacia. Debe estar completamente detallado, porque si no está detallado, si no se ha considerado, si solamente empiezan a pedir sumas o préstamos o líneas de crédito que ellos piensan que les van a dar, eso es jugar al azar. Y en este tipo de problemas que tiene Ecuador, no es un juego al azar. Para este año, el gobierno anunció inversiones adicionales para equipamiento militar y proyectos de seguridad hasta de $230 millones, pero de momento se desconoce si esto se orientará a los objetivos del nuevo plan. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa adquirió una flota de 7 helicópteros Leonardo de fabricación italiana por $209.8 millones. La compra se realizó de gobierno a gobierno e incluye uno de configuración bipresidencial. Todos los contratos de este ministerio fueron declarados reservados. Nicaragua. ¿Muere la democracia? Daniel Ortega consolida su dictadura en Nicaragua y anula la posibilidad de que vuelva a haber elecciones en ese país. Durante la celebración por los 47 años de la Revolución Sandinista, cerró paso a la alternativa por la vía democrática. Ortega ha gobernado 30 años en 2 periodos y sigue al frente de un régimen en el que tiene a su esposa, Rosario Murillo, en el cargo de copresidenta. Lo informa Pedro Jiménez. El régimen de Nicaragua conmemoró los 47 años de la Revolución Sandinista con un acto de masas en la Plaza La Fe en Managua. La multitud escuchó el discurso de Daniel Ortega, que criticó a la oposición, especialmente a quienes viven en el exilio, y a los que están dentro del país. Les dijo que trabajará junto a la Asamblea y otros organismos para pasar leyes que pongan un muro que impida a la oposición llegar al poder. Luego sentenció que no volverá a haber elecciones en Nicaragua. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno. Nicaragua debía tener elecciones en noviembre, pero una reforma extendió el periodo de gobierno a 6 años, lo que en teoría postergaba los comicios para noviembre de 2027. Ahora ese proceso está en duda. La Constitución nicaragüense contempla además desde 2025 la figura de copresidenta, cargo que ostenta Rosario Murillo, la esposa de Ortega. Respecto de los opositores, se refirió a ellos como vendepatria, condenó a los que reciben fondos desde los Estados Unidos y dijo que eso tampoco les servirá para tomar el poder.
Daniel Ortega ha estado al frente de Nicaragua desde que en 1979 presidió por 6 años la Junta de Gobierno tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. Luego fue elegido presidente del 85 al 90 y pasados los periodos de otros 3 presidentes, volvió al cargo en 2007. Desde entonces ha afianzado sus políticas restrictivas y consolidado su lucha contra opositores, la persecución a organizaciones no gubernamentales y a la Iglesia. El narcotraficante mexicano Ismael, alias El Mayo Zambada, fue condenado a cadena perpetua por una corte de los Estados Unidos. Fue cofundador del cartel de Sinaloa, que durante 30 años se mantuvo como la mayor organización del narcotráfico a escala mundial. Pedro Jiménez con los detalles de esta noticia. Ismael El Mayo Zambada tiene 76 años, fue durante décadas uno de los principales capos del narcotráfico y ahora pasará el tiempo que le queda en una cárcel en los Estados Unidos. Los fiscales argumentaron que era la condena justa para alguien responsable de la muerte de innumerables personas, incluidos más de 1 millón de estadounidenses por sobredosis. Fue condenado por actividades de tráfico de cocaína y fentanilo y la sentencia va acompañada por una orden de confiscación por $15.000 millones, la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico ante una corte estadounidense. Joseph Nucella, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, dice: El Mayo fue el más grande narcotraficante del mundo. Se une ahora a su compañero líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo y El Chapo convirtieron al cartel de Sinaloa en la mayor organización de narcotráfico que se haya conocido. El Mayo Zambada se había declarado culpable apenas fue detenido en 2024. Su captura se produjo junto a la de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, cuando fue llevado, según él, con engaños en esta avioneta desde México hasta El Paso en Texas. Los hijos del Chapo eran rivales del Mayo y la enemistad luego de su detención desató una guerra entre los herederos de ambos clanes en Sinaloa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló desde la base conjunta Andrews y anunció lo que calificó como una muy buena noticia. Rubio aseguró que la semana pasada un grupo representante de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por su país como el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo una reunión con el gobierno interino. Según el funcionario, ambas partes acordaron establecer un mecanismo y un espacio de diálogo, no solo para avanzar en conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar un proceso de transición. Esto es lo que el pueblo venezolano necesita, afirmó Rubio. Día de intensa actividad política en el Reino Unido. Keir Starmer formalizó su renuncia y el ahora líder del partido laborista Andy Burnham asumió como nuevo primer ministro. Burnham prometió impulsar reformas sociales y construir una nueva economía. Tras una ceremonia de despedida junto a su gabinete, Keir Starmer pronunció su último discurso como primer ministro del Reino Unido. Dijo estar orgulloso de sus logros e hizo un llamado a la unidad del país. Voy a visitar a Su Majestad el Rey para presentar mi dimisión. Ha sido el privilegio de mi vida servirles a ustedes y a este gran país y confío en que Gran Bretaña es ahora más fuerte y justa que hace 2 años. Starmer se va luego de perder el respaldo parlamentario en medio de una gestión desgastada por el incumplimiento de metas económicas y la pérdida de popularidad. En el Palacio de Buckingham entregó su renuncia al rey Carlos III. A punto seguido, el nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, se presentó ante el monarca, quien lo autorizó para formar gobierno como el nuevo premier británico. Burnham, de 56 años, se trasladó a la residencia oficial y prometió formular medidas que den resultados. A partir de mañana presentaré algunas medidas, incluyendo cómo las financiaremos. Burnham prepara un paquete de medidas para aliviar el costo de la vida, que incluye reducir las facturas de energía y abaratar el transporte público. Además, impulsará un plan económico para reformas en educación y salud mental, la construcción de viviendas sociales y una estrategia para erradicar la indigencia en el Reino Unido, donde hay 382.000 personas que carecen de hogar y viven en albergues temporales.
Les contamos ahora que el régimen iraní asegura que no va a implementar los puntos del memorándum que fue acordado con los Estados Unidos ante el rompimiento del alto al fuego. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bagaí, acusó a ese país de la última escalada en este conflicto. A la par, el líder supremo Mojtaba Khamenei calificó al presidente Donald Trump como inútil y poco fiable. Aún así, no descarta que en el futuro se puedan iniciar nuevas conversaciones. Los más recientes bombardeos han causado la muerte de 7 militares iraníes y esta mañana Estados Unidos confirmó el fallecimiento de 3 de sus soldados. Subió a 6 el número de muertos tras los sismos de magnitud 5.1 y 3.7 que sacudieron la noche del sábado la región de Junín, en Perú. El balance oficial también reporta 21 heridos y decenas de viviendas colapsadas. Autoridades informaron que alrededor de 300 personas resultaron afectadas. Equipos de rescate y bomberos continúan removiendo escombros ante el temor de encontrar más víctimas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el nuevo avión que opera como Air Force One, donado por Qatar, es sometido a mejoramientos y en un mes contará con sistemas de defensa antimisiles. Aunque el mandatario ya ha usado la aeronave, el equipo de seguridad tenía reservas sobre el viaje de regreso de Trump desde Turquía. Y es que 2 fuentes indicaron que el jet actualmente no cuenta con las mismas medidas de seguridad que el avión presidencial anterior. Un grupo de jóvenes bolivianas une la práctica de un deporte urbano con el uso de atuendos tradicionales de la cultura indígena. Lucen sus polleras siendo destacadas skaters de un colectivo llamado Warmis sobre ruedas. Tenemos un reportaje de la agencia Reuters narrado con inteligencia artificial. Mientras las ruedas de las patinetas resuenan en las pistas de La Paz, Francesca Loza, una estudiante de medicina de 25 años, atrae todas las miradas. Luciendo su pollera, el tipo de falda de capas que su madre y su abuela usaban a diario en el pasado, se reúne con otras integrantes de un colectivo boliviano de skate. Se han bautizado Warmis sobre ruedas. Warmis significa mujeres en lengua aymara. Entonces queremos hacer homenaje a nuestras abuelitas, mamás o bisabuelas y sentirnos orgullosas de nuestras raíces. La presencia de ellas refleja un cambio cultural más amplio en Bolivia. En este país andino, las jóvenes indígenas están adoptando cada vez más la vestimenta tradicional aymara y quechua como motivo de orgullo, no de estigma. Heidi López, de 19 años, es una de las integrantes más recientes del colectivo. La pollera para mí tiene un significado muy profundo. Como dije, mis abuelas, mis bisabuelas que usaban pollera no podían practicar ningún deporte. Y como yo tengo acceso a esto, yo quiero demostrar que para hacer cualquier cosa, la pollera no es un limitante. Volvemos con temas del país para contarles que las Fuerzas Armadas destruyeron más de 100.000 plantas de coca en la provincia de Sucumbíos. Paul Romero precisa que se trata del cultivo más grande encontrado en la frontera norte en los últimos años. Veamos. La aparición de cultivos de coca en territorio ecuatoriano enciende alertas al bloque de seguridad. Ecuador no es país productor de coca, a diferencia de nuestros vecinos Colombia y Perú, pero llama la atención los últimos hallazgos de cultivos en la frontera norte. En la última semana, la Fuerza Terrestre realizó 2 operaciones militares en Sucumbíos para destruir 100.000 plantas de coca sembradas en aproximadamente 9 hectáreas. En territorio ecuatoriano, y se pudo evidenciar la presencia de personas que se dedican a esta actividad de forma ilegal. Así también todo el material que ha sido incautado y que será posteriormente destruido. Además de infraestructura para procesamiento de cocaína, con una afectación económica de 1.2 millones de dólares. Un fuerte golpe a la capacidad operativa y financiera de los grupos narcodelictivos, según el Ministerio de Defensa. El cultivo de coca fue erradicado manualmente e incinerado por tropas del ejército en la Balastrera, Cantón Lago Agrio, en una zona de influencia de la disidencia de las FARC, Comandos de la Frontera y grupos armados ecuatorianos como los Lobos y Choneros, responsables de la violencia criminal en Putumayo y Sucumbíos. En el primer semestre de 2026, las Fuerzas Armadas han encontrado aproximadamente 2 hectáreas de plantaciones de coca en la frontera con Colombia, la cantidad más grande en los últimos 3 años.
años. En 2024 se encontraron 7 hectáreas de coca y el año pasado 4 hectáreas. Sin embargo, es una cantidad considerada marginal frente a las más de 260.000 hectáreas que tiene Colombia y 90.000 Perú, según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Amazonía, 4 delincuentes considerados de mediano valor pertenecientes a la banda Los Lobos fueron neutralizados en operaciones de control del ejército. Además, la intervención a la cárcel de mujeres en Shelmera permitió cortar las comunicaciones para el cometimiento de delitos. Los detalles con Hernán Higuera. Previo a acciones de inteligencia, el ejército realizó operaciones de control CAMEX para detener armas, municiones, explosivos y droga. El resultado, 4 sujetos detenidos considerados de mediano valor, presuntamente pertenecientes a Los Lobos. En poder de uno de ellos se encontraron 4 balanzas digitales, 414 gramos de marihuana y 273 gramos de pasta base de cocaína. En otro resultado, la Brigada de Selva 17 Pastaza detuvo un camión con un cargamento de madera sin permisos. En el mismo control, una camioneta reportada como robada, cuyos ocupantes transportaban una arma Glock con sus respectivos proyectiles. Una intervención militar se realizó además en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Pastaza, ubicado en el sector de Putuimí, Cantón Mera. Las internas fueron desalojadas de sus celdas para retirarles artículos prohibidos, pues se tenía información que desde el centro carcelario se planificaban y ejecutaban actividades delictivas relacionadas con extorsiones. La información previa permitió ubicar las caletas donde las internas guardaban los teléfonos celulares. Una en el piso bajo la cerámica y debidamente empacado. Y otro teléfono fue ubicado en la pared de una de las celdas que estaba también perfectamente camuflado. A más de los celulares se retiró artículos como hojas de afeitar, cosméticos y bisutería que no les es permitido tener. Finalmente, hace pocas horas el ejército logró neutralizar en Palora una máquina dedicada a la minería ilegal junto a 3.000 galones de diésel. Seccionales. Correísmo sin casillero. Retomamos la información sobre la situación del movimiento Amigo, que agota recursos para evitar la suspensión temporal que fue decidida por el Tribunal Contencioso Electoral. Uno de los dirigentes de la agrupación política presentó un recurso legal contra el juez que lleva esta causa y paralelamente se presentará una petición en la Asamblea para levantar la reserva de la investigación. El Tribunal Contencioso Electoral lo decidió, pero la suspensión todavía no ha entrado en vigencia. Para que el movimiento Amigo esté oficialmente suspendido, hace falta que el Consejo Nacional Electoral haga efectiva la medida de suspensión, y para eso tiene un plazo de 3 días. El plazo vence hoy, pero el CNE aún no ha emitido ningún comunicado al respecto. Entre tanto, Amigo, junto a las filas del correísmo, intenta a toda costa evitar la suspensión. Mientras los manifestantes se agolpan fuera del CNE a la espera de una resolución, la dirigencia agota las acciones legales. El Tribunal Contencioso Electoral recibió un documento firmado por Francisco David Loor Pisco, quien se presenta como director ejecutivo nacional del movimiento Amigo, aunque hasta ahora no ha figurado públicamente ni ha aparecido en ningún acto oficial. En todo caso, Loor Pisco presentó un pedido de recusación, es decir, que pidió cambio de juez porque supuestamente el actual, Juan Patricio Maldonado Benítez, habría adelantado su criterio antes de que exista sentencia. Hay que recordar que el motivo de la suspensión temporal del movimiento Amigo es la vinculación con un presunto delito de lavado de activos que investiga la Fiscalía. Y también la asambleísta Liliana Durán, de las filas de la Revolución Ciudadana, anunció que presentó una solicitud para cambiar el orden del día en la sesión de la Asamblea Nacional prevista para el martes. Intentará pedir la desclasificación parcial del expediente fiscal usado, dice ella, contra la Revolución Ciudadana. La suspensión del movimiento Amigo ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral no es definitiva. Durará 9 meses, pero será suficiente para impedir que sus candidatos o los que ellos auspicien alcancen a inscribirse para participar en las elecciones del 29 de noviembre.
En respuesta al auto de admisión dictado por el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE dispuso la suspensión provisional del Movimiento Amigo por un plazo de 9 meses del registro permanente de organizaciones políticas que mantiene ese organismo. En su sesión virtual de este 20 de julio, el Pleno dispuso a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Pública y a sus áreas operativas ejecutar esta medida en un plazo de 3 días desde la notificación e informar al Contencioso Electoral de su cumplimiento. La consejera Elena Nájera cuestionó esta decisión, aunque a la par aclaró que el CNE no tiene otra opción que cumplir la orden del Tribunal Electoral. Creo que hay serios cuestionamientos a la decisión del juez, porque su auto interlocutorio es violatorio a los derechos de participación y a la garantía del debido proceso. Esta ha sido una decisión, como la anterior, que ha causado mucho malestar en la ciudad. Yo por eso no recurriría jamás a un tribunal contencioso electoral en el que yo no tengo confianza por la falta de probidad. Sin embargo, no nos queda más que cumplir, señor presidente. David Norero, abogado de Aquiles Álvarez, se refirió a los chats que intercambió con María Paula Christiansen, pareja del exministro José Serrano, asesorándolo en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. David Norero, aspirante a la alcaldía de Guayaquil, confirma los chats que intercambió con María Paula Christiansen, pareja del exministro José Serrano, quien sigue detenido en Estados Unidos y es procesado en Ecuador como posible autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre agosto y septiembre de 2025, Norero asesoró para la redacción de un comunicado emitido por Serrano, defendiéndose de las acusaciones en su contra. Soy abogado. Y en mi ejercicio de la profesión tengo que defender aquello que crea que es correcto, sobre todo si una persona fue parte de mi crecimiento profesional. No soy parte de la defensa jurídica de ellos. Lo que pasó fue un tema de consulta. El 12 de septiembre del año pasado, cuando el Consejo de la Judicatura suspendió a la jueza Daniela Ayala, quien se opuso al pedido fiscal de dictar prisión para Serrano y Javier Jordán, y en su lugar ordenó otras medidas, David Norero compartió una captura de esa noticia y escribió a Christiansen: "Nos quitaron a la jueza". Al respecto, esto contesta Norero: "No tengo la jueza. A mí lo que me parece incorrecto y creo que está mal y todos debemos de censurar, que si una jueza da medidas sustitutivas, no puedes destituirla". El abogado dice que no encuentra nada irregular en los chats publicados. La Corte Nacional de Justicia cerró definitivamente la posibilidad de que Aquiles Álvarez salga de prisión. No aceptó la apelación a la negativa previa de ese recurso de habeas corpus. La solicitud fue presentada en el caso Grillete, causa en la que permanece privado de su libertad por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. El tribunal ratificó la medida al determinar que no existieron violaciones a los derechos de Álvarez, por lo que continuará cumpliendo esa medida cautelar. La audiencia de juicio en este caso será el próximo 29 de julio. Les contamos ahora que hoy se inauguró una obra en el norte de Guayaquil para mejorar la circulación vehicular en la avenida del Bombero. Estefanía Arias está en el punto para contarnos más detalles, más información. Estefanía, cuéntanos primero si hay tráfico a esta hora en ese punto. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, buenas noches. Mira, son las 8:10 de la noche y el panorama realmente es bastante alentador para los conductores. No hay tráfico, de hecho está fluyendo, y esto por esta obra, el primero de 2 pasos a desnivel que inauguró esta mañana el municipio de Guayaquil. Para ser exacta, fue a las 6 de la mañana que inauguró este primer paso de 2 pasos a desnivel que son parte de esta obra municipal para precisamente descongestionar el tránsito o el tráfico aquí en la avenida del Bombero frente al sector de Los Ceibos, esto en el norte de Guayaquil. El dron de Televistazo también está aquí, también está en vivo tomando el pulso al tránsito a esta hora aquí en esta zona de Guayaquil. Repetimos, frente al sector de Los Ceibos en la avenida del Bombero. Y como ustedes ven en las imágenes, los carros están fluyendo,
está el tránsito con normalidad, un panorama que esto no se veía antes de la obra, es decir, mientras no se realizaba ni la obra y durante los trabajos que se estaban realizando aquí, el tráfico en esta zona era insoportable. A los conductores se les tomaba por lo menos hasta 1 hora llegar a sus casas o salir de la vía La Costa para dirigirse a Guayaquil. Hoy el testimonio de los conductores es completamente diferente. Dicen que ya les toma siquiera hasta 15 minutos simplemente llegar a su destino o cruzar por esta vía, la avenida del Bombero. Y ellos, por supuesto, pues felices de ya no tener que estar con ese dolor de cabeza como es el tráfico. De hecho, nuestro compañero Ítalo Ruiz realizó un reportaje sobre la apertura de este primer paso a desnivel aquí en la avenida del Bombero. Veamos. Alrededor de 130.000. Ese es el número de vehículos que diariamente transitan por la avenida del Bombero, donde este lunes fue habilitado el primero de los pasos a desnivel que desde julio del 2025 se construye enfrente a la ciudadela Los Ceibos. La estructura de 2 carriles de circulación de 450 metros de longitud e iluminación LED con células fotovoltaicas fue inaugurada por Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil. Se abre el primer tramo del paso elevado de la avenida de los Bomberos. Paralelamente se comienza ya el segundo tramo a construir, una obra que costó 14.7 millones de dólares financiados por la CAF. La primera etapa del proyecto tardó 1 año, incluidos los 2 meses de paralización que sufrió la obra en 2025 a causa de la oposición de un grupo de habitantes de Los Ceibos y ciudadelas aledañas que antepusieron el alto impacto a la flora y fauna del sector. Situación que incluso contó con la intervención del Ministerio de Ambiente, que dispuso la Prefectura del Guayas la revocatoria del permiso ambiental necesario para la construcción. Esta infraestructura tuvo sus observaciones del ámbito social, ambiental, situación que fue validada por el municipio, por todas las instancias pertinentes y gracias a Dios el día de hoy estamos hablando que la obra inició en julio, menos de los 2 meses, y en este mes de julio del año subsiguiente pues estamos entregando la obra a la ciudad. Tras la apertura del primer paso elevado que funcionará en doble vía, se mantendrán 3 carriles de circulación en ambos sentidos para tratar de agilizar el tránsito desde y hacia la vía La Costa hasta que se termine todo el proyecto en mayo del 2027. Y Estefanía, cuéntanos ahora, siendo las 8 de la noche con 13 minutos, si hay vigilantes en ese punto, personal de tránsito. ¿Cómo está ahí el ambiente en estos momentos, aunque vemos que no hay tráfico? Pues sí, Juan Carlos, no hay tráfico y por eso tampoco hay vigilantes. Vemos que todo está fluyendo. Lo que sí hay es señalética por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal, la ATM, que ha señalizado tanto en el ingreso para que los vehículos tengan cuidado en este pequeño desvío o quienes van a tomar pues precisamente este primer paso a desnivel. Y también están ubicados aquí los conos con toda la señalización, más la luminaria nueva que ha sido instalada como parte de la obra. ¿Y cuánto es la inversión, Estefanía, del municipio en esta obra vial? Bueno, según el Cabildo, son 14.7 millones de dólares la inversión de esta obra financiada por la CAF. Pero Juan Carlos, hay otras cifras también muy interesantes. Durante la ejecución de esta obra, pues se generó 1.400 empleos directos e indirectos. Y recordemos que aún falta que finalicen los otros 2 pasos a desnivel. Por lo tanto, pues esto seguirá generando empleo aquí en la ciudad de Guayaquil, una obra que busca, como ya lo decíamos al inicio, descongestionar el tránsito acá en la avenida del Bombero frente al sector de Los Ceibos en el norte del puerto principal. Gracias, Estefanía, por toda esta información que nos has proporcionado sobre esta obra en el norte de Guayaquil, que está, como lo vemos en pantalla, completamente operativa. En otros temas, en Ecuador, el 40% de las personas depende de redes informales para enfrentar una emergencia económica y solo el 16% tiene ahorros para poder costearla. Estos son algunos de los hallazgos del último informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Adriana Bermejo detalla las cifras. Solo 3 de cada 10 adultos en Ecuador obtienen un crédito en un banco o cooperativa. Aunque cada vez más personas tienen una cuenta, el acceso al dinero sigue siendo una de las principales barreras para los hogares. Así lo reveló un estudio sobre inclusión financiera de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.
que detalla que el 65% ya tiene cuenta de ahorros. Sin embargo, apenas el 30% accede a un crédito formal y solo el 36% logra ahorrar. Esto significa que el tener una cuenta no siempre se traduce en una mejor situación económica. La falta de ahorro queda en evidencia cuando surge una emergencia. Solo el 16% puede recurrir a sus ahorros y el 40% depende de redes informales como familiares, amigos y prestadores ilegales, comúnmente conocidos como chulqueros. Al no estar controlados, el costo del dinero, es decir, la tasa de interés que te cobran, puede ser infinita. No hay un control, nadie le va a decir hasta aquí nomás puede cobrarme, como sí sucede en el sistema financiero formal. Y lo que es peor es que obviamente puedes caer en un círculo en el que solo termines pagando los intereses sin lograr cubrir el capital. El uso de medios digitales va en crecimiento, pero aún no desplaza al efectivo. El 49% de los adultos realiza o recibe pagos digitales, mientras que la confianza en el sistema financiero sigue siendo baja. Menos del 40% dice sentirse seguro al utilizar estos servicios y menos de la mitad califica positivamente su experiencia. Las personas que no acceden o que no usan el sistema financiero dicen o que le queda muy lejos o que es muy costoso. Por ejemplo, en Colombia, la distancia que tiene que recorrer una persona para llegar a tener un punto de atención es de promedio de 1 kilómetro. Y aquí en el Ecuador estamos hablando para llegar a un corresponsal entre 5 kilómetros. En lo que se refiere a educación financiera, el estudio reconoce que Ecuador aplicó una estrategia en 2023. Sin embargo, ese proceso no ha tenido avances y ya venció. El Ministerio de Agricultura presentó Agroprotege, una nueva versión del seguro agrícola que está dirigido a pequeños y medianos productores. Este programa va a subsidiar el 60% de la póliza y hasta el 80%, pero bajo ciertas condiciones para proteger cultivos y ganado frente a eventos climáticos y también sanitarios. La inversión prevista hasta el año 2029 es de $17 millones, como lo informa María Gabriela Carpio. El seguro agrícola no es nuevo en Ecuador. Existe desde el 2010 y durante los últimos 4 años funcionó bajo el programa Campo Seguro. Pero este proyecto terminó y ahora es reemplazado por Agroprotege, que amplía la cobertura a más de 40 productos como hortalizas, leguminosas, frutas y gramíneas. Y a diferencia de la anterior, incorporará progresivamente a bovinos y porcinos. El nuevo esquema mantiene una subvención estatal del 60% del valor neto de la póliza. Entre 2026 y 2029 destinaremos $17.8 millones para subvencionar la prima. Pero después de 16 años, estos seguros todavía tienen una cobertura limitada, pues menos del 30% de los pequeños agricultores contratan un seguro subvencionado. En 2025, el programa anterior protegió casi 43.000 hectáreas, por un monto asegurado cercano a los $63 millones. Sin embargo, el aseguramiento estuvo concentrado principalmente en 2 productos, el maíz duro y el cacao, que sumaron más de 32.600 hectáreas, el 76% de toda la superficie protegida. En cambio, el arroz apenas superó las 1.000 hectáreas. La baja contratación no respondería a una sola causa. Hay un desconocimiento en el campo, no hay una falta de información. Segundo, hay trámites muy engorrosos, demasiados requisitos para poder llegar a comprar una póliza. El costo de la póliza generalmente asume el productor alrededor de hasta el 40%. Pero a las barreras para contratarla se suma otro problema. Los seguros subvencionados han funcionado como proyectos temporales, aunque la actividad agrícola no se detiene. Hay que ir consolidando estos temas lo más pronto posible para que el seguro deje de ser un proyecto y pase a ser una estructura dentro del presupuesto general del Estado de manera permanente, porque siempre el cambio de proyecto genera espacios y genera vacíos en las coberturas. En este nuevo seguro, el aporte del Estado podrá subir hasta el 80% para los productores que cumplan condiciones adicionales, como pertenecer a la agricultura familiar campesina, integrar una asociación, contar con buenas prácticas certificadas o registrar continuidad en el sistema de aseguramiento. La corporación Arcos Energy de Estados Unidos advierte al Estado ecuatoriano con una demanda millonaria por el fallido proceso de licitación para el apagado de los mecheros en la Amazonía. Amazon-Tec, el consorcio creado en Ecuador, pide a Petroecuador continuar con el proceso que fue declarado desierto
en el año 2022. Hace 5 años, la Corte de Justicia de Sucumbíos ordenó apagar hasta marzo de 2023 los mecheros de gas cercanos a las viviendas por el grave impacto en la salud de la población. En noviembre del 2022, Petroecuador convocó a una licitación para captar e industrializar el gas para generar energía eléctrica de uso de Petroecuador. 16 compañías participaron en esa licitación que quedó grabada y según estos videos de Petroecuador fue la empresa estadounidense Arcos Energy Corporation que constituyó el consorcio Amazon Tech, la que cumplía los requisitos. Consorcio Amazon Tech cumple Clúster 2, cumple los requisitos. Se decía que esa licitación ahorraría al país unos $800 millones anuales y que el consorcio ganador invertiría 746 millones para apagar el gas venenoso. Según Amazon Tech, tenían previsto remediar esto en 27 meses, pero Petroecuador jamás les dio el proyecto. Y en este caso ha habido omisión dolosa de muchísimos funcionarios, no solo del exministro Santos Alvite. Desde 2023 acá, esa energía es dinero para los ecuatorianos. ¿Quién ha cuantificado eso? El señor Santos Alvite va a hacerse responsable de eso, de todas esas pérdidas. Era el gobierno de Guillermo Lasso y el presidente del directorio de Petroecuador, el entonces ministro Fernando Santos. ¿Por qué esa licitación no se dio? Porque no había presentado garantía de seriedad de oferta y también por problemas de Petroecuador, que no había habido autorización del directorio, no había partido presupuestaria. Me imagino que el señor Santos Alvite tendrá que ir a declarar eso ante las autoridades competentes, no solo aquí en el Ecuador, sino en Estados Unidos también. No. Ganar por la función judicial no es un asunto administrativo. Amenazar con miles de millones, el Estado no se va a asustar, así es que están perdiendo el tiempo. La empresa Amazon Tech desde 2022 ha pedido a Petroecuador que cumpla y entregue el contrato so pena de iniciar una demanda que sobrepasaría los 5,000 millones de indemnización. La petrolera estatal, durante la gerencia de Homero Correa Vivanco, declaró desierto el proceso de licitación, algo que Amazon Tech cuestiona por supuesta falta de competencia de aquel gerente. Han pasado 3 años sin adjudicar un proceso y firmar un contrato para el cual ganaron hace 3 años. El procurador del Estado conoció del tema y reiteradamente ha pedido a Petroecuador informe el estado de este proceso, pero no le han contestado y ha pedido la intervención de Contraloría. Y mientras se resuelven los conflictos legales, Petroecuador hasta noviembre informó que con sus técnicos han apagado 170 mecheros de los 427 que existen entre Sucumbíos y Orellana. Volvemos, amigos, en minutos con el radar digital para contarles cómo se ubica Ecuador en el ranking de rechazo de la visa Schengen que solicitan las personas para poder ingresar a varios países de Europa. ¿Cuáles son las implicaciones? Ya regresamos. Les recordamos que estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil. Estoy agotada. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firmes ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la izquierda! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play.
Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar de los vecinos. Televistazo en la comunidad. El radar digital. Le han negado la visa Schengen, ese documento migratorio que se necesita para ingresar a los 27 países que forman parte de la Unión Europea y a otros estados que, aunque no son miembros de ese bloque, integran el espacio Schengen. Les cuento que ha generado una importante conversación digital la noticia de que Ecuador ocupa el tercer lugar a escala mundial en rechazos de este visado a quienes lo solicitan. En el radar digital detectamos que la discusión se enfoca principalmente en tres temas. ¿Qué imagen proyecta Ecuador en el exterior? ¿Por qué Europa considera que existe mayor riesgo migratorio? Y también, ¿cómo afecta esto a quienes realmente viajan por turismo, estudios o negocios? Vamos a revisar primero los datos consolidados de la Comisión Europea del año 2025. El año pasado hubo 30.9% de negativas en solicitudes de visa Schengen. Esto significa que 31.800 visas fueron rechazadas de un total de 106.067 que fueron procesadas en 2025. De hecho, esta tendencia aumentó en los últimos años. Desde el año 2019 se registró el 14.6% de incremento en el rechazo para aprobar esta visa. Entre los países que a escala mundial tramitan o procesan al menos 100.000 solicitudes de visa Schengen al año, Ecuador ocupa el tercer lugar de mayor número de solicitantes con la visa negada, solo superado por países como Nigeria y Argelia, que también registran altos porcentajes de solicitudes rechazadas. Pero si se compara con países de Latinoamérica, países de la región, Ecuador también se ubica en el tercer lugar de este ranking, después de Bolivia y Haití. Otro de los datos es que entre los países europeos con representación diplomática en Ecuador, España es la embajada que más tramita las solicitudes de visa Schengen con el 75.8%. Sin embargo, la tasa de rechazo es del 30.3%. Hungría es el país que más registra visas negadas a los ecuatorianos con el 37.6% de procesos que han sido rechazados en 2025. Además, ustedes preguntan cuáles son las razones que argumenta la Unión Europea para estos porcentajes de rechazo. Analizamos algunas. Por ejemplo, la poca fiabilidad documental, el uso sistemático de tramitadores e información que en ciertos casos no siempre es real, proyecta una falta de transparencia por parte de los solicitantes. Dificultad para demostrar arraigo. Europa exige garantías de que la persona va a regresar, va a volver a Ecuador, pero el desempleo, el trabajo informal y la falta de patrimonio o lazos familiares sólidos alimentan la sospecha de querer quedarse en algún país europeo. Otro caso detectado es la visa de turismo, pero utilizada para migración permanente. Hay quienes buscan ingresar al espacio Schengen para quedarse a trabajar sin papeles o pedir asilo de forma injustificada, y la situación de seguridad interna en el Ecuador. El contexto de criminalidad que enfrentamos a diario impulsa a más ecuatorianos a buscar salidas del país, lo que incrementa la alerta de los países europeos. Pero esta situación genera también pérdida de oportunidades. Por ejemplo, estudiantes pierden becas o inicios de semestres
académicos, principalmente en países como España. Los empresarios y profesionales pierden contratos, eventos internacionales e incluso reuniones de negocios. Y los turistas, por supuesto, pierden sus reservas hoteleras, cancelan vacaciones planificadas que ya habían pagado con anterioridad. Pero para conocer más detalles de estos datos consolidados de la Comisión Europea, de estos porcentajes de rechazo de la visa Schengen a los ecuatorianos en 2025, los invito, amigos, a conocer la noticia a fondo en nuestra página web ecuavisa.com. En estos momentos pueden abrir la cámara de su teléfono celular y escanear el código QR que aparece en sus pantallas, que los va a llevar directamente al reportaje que hemos preparado sobre este tema que, reitero, ha generado una importante interacción e interés en plataformas digitales y redes sociales. Siempre bienvenidos a ecuavisa.com. Ahora les cuento que un año ha pasado desde que 5 obreros del municipio de Valencia, en Manabí, desaparecieron sin dejar rastro. El caso sigue sin esclarecerse y sus familias dicen que aún esperan respuestas sobre lo sucedido. Tenemos más información en el siguiente reportaje. Esta semana se cumple un año de la desaparición de 5 obreros del municipio de Valencia en Los Ríos. Para sus familias, el calendario avanzó, pero el tiempo sigue detenido en julio de 2025, cuando perdieron el rastro de ellos. No contesta el teléfono de él. Wilson Murillo, José Caluña, Manuel Cedeño, Jofre Chichanda y Cristian Rendón, un operador de maquinaria, un trabajador del área de limpieza y 3 guardias municipales. Obtuvieron permiso de la alcaldía para asistir como representantes del sindicato de obreros a una capacitación en Guayaquil el 23 y 24 de julio. Al terminar la jornada, viajaron a Puerto López en Manabí. Según contaron a sus familiares, iban a comprar pescado y luego regresarían a Valencia, pero nunca volvieron. Yomira Vito, esposa de José Caluña, recuerda que hasta esa tarde mantuvieron contacto permanente. A nadie le deseo que pase lo mismo que estamos pasando nosotros, de sacar a nuestros hijos adelante sin el apoyo de ellos. El vehículo que alquilaron los 5 fue encontrado al día siguiente en Jipijapa. La investigación se tramita en Manabí. Sin embargo, sus familiares aseguran que no les han informado sobre avances en este caso. Nadie puede imaginar el dolor que una familia a diario vive en la incertidumbre. Mira todos los días el teléfono a ver si que hay una respuesta, un mensaje, ver las redes sociales a cada rato, de pronto alguien suba la foto de ellos, poderles encontrar de esa manera. La policía dice que se trata de una investigación previa y que están atentos a los requerimientos que realice Fiscalía. Durante meses, las familias organizaron marchas para mantener vivo el caso. Con el paso del tiempo, esas actividades han ido disminuyendo, no porque hayan perdido la esperanza, sino por la falta de respuestas. Mientras en la fachada principal del municipio de Valencia, las fotografías de los 5 trabajadores desaparecidos ya han perdido color. Es una de las pocas huellas visibles que quedan de un caso que sigue sin respuestas. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Tiro a la izquierda! La próxima vez vengo
de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidarnos, vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de resiliencia que nadie te ha contado. Mucha gente me dijo que yo ni siquiera iba a lograr pasar el casting. ¿Y tú lo creíste? Desde este 6 de julio. ¿Vale la pena soñar? 100%, sí, aquí estamos. La Cito te invita a vivir de cerca el camino que ha recorrido cada candidata a Miss Universo Ecuador. Creo que como toda persona me tocó atravesar diversas situaciones que son las que me inspiran a estar hoy aquí, a dar un mensaje. No existen limitaciones, solo existen sueños y mujeres valientes. Nada es imposible cuando tú abrazas lo que eres y cuando estás segura de lo que quieres lograr en la vida. Un viaje al corazón de nuestras reinas. ¿Qué hay detrás de esta Dalia? Solo por Hackers, 2 de la tarde. Cinco ciudades. Un equipo de lujo. Y la misión de transmitir la pasión del Mundial. Míralo desde el martes 9 de junio. Tricolores sobre ruedas. Por nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Tatuajes que nunca debes hacerte. El nombre de tu ex, un corazón con iniciales de la que te mandó el psicólogo, la cara de tu jugador favorito. Pero hay un tatuaje del que nadie se arrepiente, el de tu mascota, porque siempre será fiel y estará contigo. Cuando el humor ya no es como el de antes. ¡Esto, policía! Es hora de cambios. Conmigo no contar, yo ya fui fumayo. Funayo. Lo mejor del pasado regresa en un nuevo formato. Quien sobreviva al toque de queda en la calle se llevará millones. ¡De dólares! No, de sucres. Me encanta. Ni en vivo, ni en streaming. Muy pronto, en todas nuestras pantallas. En realidad, yo compré Ecuavisa. Ya estamos en la calle, escuchando sus denuncias y buscando soluciones. ¿Verdad, Santiago? El radar digital llega gracias a GAC GS4 Max Hybrid. GAC Ion. Entre los festejos, las medallas y la euforia por el título de España como campeón de la Copa Mundialista, hubo un protagonista inesperado que conquistó a la comunidad digital, Kane, el hermanito de Lamine Yamal.
Las redes de Ecuavisa recopilaron las fotografías más comentadas de la jornada, pues tras el pitazo final, cuando las familias de los jugadores ingresaron a la cancha para unirse al festejo, Kane, de solo 3 años, corrió a su hermano mayor. Las cámaras captaron un emotivo abrazo que resumió toda la emoción de la hinchada y terminó robándose el corazón de las redes sociales. Entre las imágenes también se observa a Kane impresionado por una enorme réplica de la copa, una reacción tan genuina que, siendo honestos, también habría sorprendido a más de un adulto. Pero si hubo otro campeón durante el torneo, ese fue el humor de los internautas. Los memes no tardaron en adueñarse de la conversación digital. Desde Bart Simpson y Milhouse comentando el partido como 2 expertos analistas, hasta el gato con botas cautivando a la selección albiceleste convertido en Marc Cucurella. Tampoco faltó la clásica alusión al niño que sobrevivió de Harry Potter por la fotografía entre Lionel Messi y Lamine Yamal, casi 2 décadas atrás. Ecuavisa tiene un repaso de los que acumularon más interacción de los aficionados. Toda era tiene un relevo generacional y Argentina no es la excepción. Mientras Lionel Messi hizo historia y una nueva camada de talentos ya comienza a perfilarse como el futuro de la selección argentina, Estadio S agrupó algunas de las jóvenes promesas que ya destacan a nivel internacional. Nico Paz, de 21 años, quien destaca por su visión de juego y pase entre líneas. Thiago Almada, de 25, que aporta creatividad y desequilibrio. Franco Mastentuono, de 18 años, quien destaca por su personalidad y calidad técnica. Y Gianluca Prestiani, de 20, sobresale en el 1 contra 1 por su extrema rapidez. ¿A quién más nominarían ustedes como uno de los nuevos talentos? Y de las promesas que buscan tomar la posta en Argentina, pasamos a las estrellas que ya compiten por el máximo reconocimiento individual del fútbol. Estadio S pone sobre la mesa una nueva recopilación de los nombres que hoy lideran la carrera por el Balón de Oro 2026. El francés Kylian Mbappé, que ya llevó la bota de oro del Mundial con 10 tantos. El español Lamine Yamal, que con solo 19 años busca convertirse en uno de los ganadores más jóvenes en la historia del premio. El delantero inglés Harry Kane, quien ya llevó la bota de oro europea, y el astro argentino Lionel Messi, quien marcó 8 goles en el torneo. En las redes de Ecuavisa nos pueden comentar quién creen que debería ganar. El radar digital llegó gracias a GAC GS4 Max Hybrid. GAC Ion. Y después de toda la información mundialista, es el turno de los... Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda. No, firmes ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Y no a la Inter! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo.
llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en El Cuarto Rojo por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, somos el futuro del país. Porque detrás de cada llamado hay una comunidad que merece respuestas. Hay que cuidar los vecinos. Televistazo en la comunidad, porque tu voz nos mueve. Muchos ven el brillo de una pasarela, pero pocos conocen el peso real de un sueño. Haber llegado hasta aquí, yo ya me siento ganadora y soy ganadora todos los días de mi vida. Detrás de la belleza hay historias de... Convergieron la fe religiosa y las tradiciones andinas. Fabián Villa con las imágenes. Las calles del Cantón Mocha se convirtieron en el escenario de la adrenalina y la cultura popular, con la celebración de su tradicional pamplonada, en honor a su patrono San Juan Bautista. Este evento, inspirado en los famosos encierros de Pamplona, España, donde la gente corre junto a toros en un circuito cerrado, nació en el año 2012 como una alternativa creativa para rescatar el encierro taurino y las costumbres locales. Con el ambiente ya festivo, la jornada se transformó en pura adrenalina. Uno a uno se empezaron a lanzar a las calles a los ejemplares taurinos. En total, 46 toros y becerros, pertenecientes a varias ganaderías de Tungurahua, que recorrieron a lo largo de 1 kilómetro. Hasta el cantón arribaron 7,000 visitantes. Los aficionados a este arte saltaron a las calles no solo a correr, sino a intentar dar pases a los toros utilizando capotes o sus propios ponchos andinos. Bueno, primero verle si el toro es mañoso o no, si es que va el capote o no. Eso tengo que ver primero antes de torear a cualquier ejemplar. Para garantizar que la fiesta se desarrollara sin novedades, la organización desplegó un estricto protocolo de seguridad. Las calles fueron blindadas con barreras de protección, además evitando que menores de edad participen de esta actividad. Hemos coordinado sí con policía, guardias privados y también la Junta del Campesinado para que no pase ninguna cosa, no pase nada. En medio de la emoción del encierro llegó uno de los momentos más esperados, el tradicional sangrado, donde los priostes que financian estas festividades recorrieron por varias ocasiones el circuito entregando regalos, que incluyeron dulces, bebidas y recuerdos, llenando de alegría al público presente. Siento que sí despierta mucha adrenalina el quedarse en la calle cuando pasan los toros y como que te emociona, como que hay mucha euforia en tu cuerpo. La pamplonada mochana reafirmó el orgullo de un pueblo que sabe mantener vivas las tradiciones más profundas de Tungurahua. ¡Qué gusto! ¡Bienvenida! Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Un vuelo oficial con ayuda humanitaria para Venezuela salió desde Guayaquil. Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. A partir del 2027, los transportistas podrían ya cobrar los nuevos precios. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. 7 de la noche, aquí en Ecuavisa.
El tanque llega a poner orden. ¡Firmes! Firme, dice, no que queda haciendo. Firme ahí. Pero aquí, hasta el más serio se contagia de las risas y el ritmo. ¡Quiero a la India! La próxima vez vengo de civil. Porque esto está pegado. Míralo en nuestro canal de YouTube y Ecuavisa Play. Mariela frente a un nuevo desafío. Descubrir quién llega al cuarto rojo. Llega una leyenda del espectáculo. Dime más, dime más. Reconocida por sus escándalos. El de Neptuno, no. Y hoy, con una nueva polémica. Todo se está uniendo. Está en boca de todos. Cuéntame porque tú sí sabes quién es. Descúbrelo en el cuarto rojo. Por Hackers, 2 de la tarde. Cuando la comunidad necesita ser escuchada. Ha habido accidentes. Ahí estamos. Andrea Marín, Alex Vila, Alex Ceballos y Carlos Luis Carrillo recorren cada barrio, escuchan cada historia. Fatal, el país nos va a llevar a pique. Y acompañan cada causa. Tenemos que estudiar, Volvemos, de hecho, al polémico tema del diseño del nuevo Museo Nacional. Bloqueos y obstaculización de proyectos, denunció la ex viceministra de Cultura, Romina Muñoz, por parte de la actual ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcíbar. La exfuncionaria indicó que incluso no se destinó el presupuesto ofrecido para la Feria del Libro en septiembre. Diego Puente, con más detalles. Este fue el último evento público que asistieron juntas la ministra de Educación, Gilda Alcíbar, y la ex viceministra de Cultura, Romina Muñoz. Fue en la primera premiación del diseño ganador para el Museo Nacional en el Colegio de Arquitectos, en Quito, hace 2 semanas. Aunque Alcíbar estuvo en el evento y premió a los ganadores, apenas 2 días después pidió la renuncia a la viceministra de Cultura por las fuertes críticas tras la selección del proyecto Ecos del Sol. Tras un segundo proceso con nuevos jueces y nuevas reglas, la ministra de Educación festejó la selección de otro ganador. Lo hizo en su cuenta de X, en la que felicitó este domingo al proyecto Saná. Esa publicación fue respondida en otra red social por Muñoz, quien arremetió contra la ministra por, supuestamente, obstaculizar el proceso. Dijo: ahora celebra la ministra que atrasó el proceso administrativo para la construcción del Museo Nacional casi 9 meses. En una larga publicación la responsabilizó de bloquear otras iniciativas. Por ejemplo, no querer poner seguridad ni limpieza en los espacios culturales, ni pagar seguros de los bienes culturales. Tampoco de destinar el dinero comprometido por el presidente para la Feria del Libro de Quito, que debería iniciar el 30 de septiembre. La Feria del Libro fue un espacio de disputa entre el municipio y el gobierno, luego de una reforma legal que obliga a los gobiernos autónomos a que la mayoría de su presupuesto sea para obra pública, y por eso el Cabildo indicó que no podía continuar con este proyecto, y el gobierno ofreció realizar otra feria. Muñoz acusó a Alcíbar de frenar la segunda fase de arreglos del MAC, el Museo Naim Isaías y el Museo de Ibarra. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado por estos señalamientos. Los sectores comerciales relacionados con el Mundial movieron 14.350 millones de dólares solo en junio. El comercio registró el mayor crecimiento, mientras que la Confederación de Restaurantes del Ecuador reportó un aumento de la actividad en apenas 23% de sus agremiados. Adriana Bermejo amplía la información del comportamiento de la economía nacional en el 6º mes del año. El balance aún es preliminar, pero las cifras indican que la economía ecuatoriana se contagió del furor mundialista. Las actividades relacionadas con el Mundial movieron 14.350 millones de dólares solo en junio, 2.132 millones de dólares más que en el mismo mes de 2025. El comercio creció un 18%, transporte y almacenamiento 17%, entretenimiento 16% e información y comunicación 10%. Según cifras de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La Confederación de Restaurantes del Ecuador hizo su propio balance y concluyó que el torneo no fue un dinamizador transversal del consumo gastronómico. Solo el 23% de los agremiados aumentó sus ventas.
Para un 16% se mantuvieron igual y el 58% reportó disminución en ventas. Esta percepción de inseguridad que ha afectado ya durante varios meses, por no decir años, a la dinámica de nuestros negocios, afectó también el Mundial. Hay afectaciones de ánimo, el Ecuador no cumplió con lo que se esperaba, la gente a veces futbolera solo es en estas partes del Mundial en las cuales está Ecuador, entonces baja un poco la demanda. El sector cervecero registró ganancias. Según la Asociación de Industriales Licoreros, durante el Mundial las ventas se incrementaron en un 30%. Esto en parte se debe a la eliminación del impuesto a consumos especiales que estuvo vigente hasta el domingo de la final. Que el gran ganador de este decreto 420 es la cerveza industrial. Aproximadamente, hablamos igual, de unos 30 a 40 millones de dólares. De ahí lo que es categoría como lo que es cervezas artesanales, no tuvieron movimiento mayor porque no tuvieron movimiento en su precio. Las cifras definitivas del movimiento comercial que generó el Mundial se conocerán en agosto. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Celebridades de la música y el cine estuvieron en la final de la Copa del Mundo. Su presencia en el estadio MetLife acaparó la atención de los aficionados y también de las cámaras. Ana María Palacios con la lista de este grupo de famosos. La final del Mundial entre España y Argentina tuvo su lado glamuroso por la cantidad de personajes y celebridades del espectáculo y el deporte que se dieron cita en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey. Beyoncé y Jay-Z disfrutaron desde el palco principal la final de la Copa del Mundo. También estuvieron Rihanna y A$AP Rocky. Otra de las parejas que acaparó las miradas fue Kylie Jenner y Timothée Chalamet. La actriz Anya Taylor-Joy apoyó a Argentina, país donde nació. Penélope Cruz y Rosalía también alentaron a la selección española. El youtuber MrBeast también asistió al encuentro, al igual que los raperos Drake y Travis Scott. Otro de los famosos que llamó la atención fue el actor Tom Cruise y el español Javier Bardem, celebrando el triunfo de su selección. Y entre los invitados destacaron los reyes de España Felipe y Leticia, acompañados de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Quienes fueron campeones del mundo hace 16 años también estuvieron presentes en la final. Iker Casillas, Javi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergio Ramos, David Villa, Jesús Navas y Fernando Llorente estuvieron en un palco, vestidos todos de traje negro y camisa blanca celebrando al campeón. A ellos se sumó el ex defensa Gerard Piqué, expareja de Shakira, quien desde los graderíos estuvo acompañado de sus hijos Milán y Sasha. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Finalizamos, amigos, esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Mañana en Contacto Directo, José de la Gasca, exministro de Gobierno, para hablar sobre su descalificación del concurso a Fiscal General del Estado. Además, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, para tratar los retos de la cátedra frente a la inteligencia artificial y las nuevas profesiones. Los esperamos también en nuestros espacios digitales, ecuavisa.com y Ecuavisa Play, siempre con información actualizada. Buenas noches, que descansen.